Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Precioso Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre es grande en los cielos y en la tierra, Señor. Jesús, Jesús, invocamos tu nombre, Jesucristo. Precioso Jesús, invocamos tu precioso nombre a favor de nuestras vidas. Tu nombre sobre todo nombre, Jesús. Y hoy en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios viviente, el único sabio Dios. Te exaltamos, Señor. Te rogamos que vengas y vivas por medio de la fe en nuestros corazones. Ven y habita por medio de la fe en nuestro interior, en nuestro corazón. Señor Jesús, te suplicamos que nos llenes de ti, Señor. Suministrate sobreabundantemente de ti, Jesús, en nosotros. Suministra sobreabundantemente tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Jesús. Cada día te necesitamos, Señor. Te exaltamos, te alabamos, Señor. Recibe la gloria y el honor. Te lo mereces, Jesús. Tú eres el único digno en los cielos y en la tierra. Solo uno fue hallado digno en los cielos y en la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos en tu mente, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos sabiendo que tenemos la mente de Cristo. Nos ejercitamos poniendo nuestros pensamientos en ti, Jesús. Nos enfocamos totalmente en ti, Jesús. Tú estás a la diestra de Dios, nuestro Padre, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más sublime que los cielos. Nos enfocamos en ti, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Te amamos. Fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Jesús. Recibe la gloria, el honor, la magnificencia, la sabiduría, la acción de gracias y el poder. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. El esplendor del Rey, el esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cántale cuán grande es nuestro Dios.
cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Día a día Él está, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios, y su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá, grande es nuestro Dios, y tu nombre sobre todo, eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios, y tu nombre sobre todo, eres digno de alabar,
Jesús. Grande eres tú, Señor. Grande eres, Cristo Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Nos unimos a la adoración en los cielos. Nos unimos como tu iglesia, Jesús. La adoración que se rinde a ti en los cielos, Jesús. Tú eres grande en el reino de los cielos, Jesús. Tu nombre es grande en el reino de los cielos, Jesucristo. Tu nombre es grande aquí en la tierra, Jesús. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Eres santo y eterno, por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Rodillas se doblarán de ti, toda lengua confesará. Eres santo y eterno, siempre reinarás. Toda rodilla se doblarán de ti, toda lengua confesará. Eres santo y eterno, siempre reinarás. Toda rodilla se doblarán de ti, toda lengua confesará. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblarán de ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está. Que en la tierra nos unimos para declarar que Él es santo y eterno. Él es santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está. Que en la tierra nos unimos para declarar que Él es santo y eterno. Él es santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está. En la tierra nos unimos
Dios de majestad, eres Señor, por siempre Rey, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad. Eres Señor, por siempre Rey, Dios de majestad, eres Señor, por siempre Rey, Dios de majestad, eres Señor, por siempre Rey, Dios de majestad, Dios de majestad. Su nombre es Cristo, 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 su nombre es Cristo. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está. Aquí en la tierra nos unimos para declarar que Él es. Amén, Jesús. El Padre te constituyó heredero de todo, Jesús. Tú eres Rey en Sión, Señor. Tú eres Rey en Sión, precioso Jesús. El Padre te colocó Rey sobre Sión, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Cristo. Tú reinas sobre tu iglesia, Jesús. Tú eres el príncipe del ejército de los ejércitos celestiales. Eres el príncipe de los ejércitos celestiales, Jesús. Te amamos, Jesús. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar.
bienvenido aquí, eres 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 bienvenido aquí. Obra en mí, obra en mí, obra en mí. Ven y obra en mí, obra en mí, obra en mí. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Venimos a darte gloria. Venimos para adorar. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte, le exalte. Alma mía, bendice al Señor y mi ser le exalte. Exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, alma mía, bendice al Señor y mi ser exalte, exalte, obra en mí, 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 obra en mí. Amén, Jesús. Suplicamos que nos transforme, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor. Te lo suplicamos, transfórmanos, Señor. Danos vida, Jesús, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que tus palabras nos den vida, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Ok, pues bueno, sean bienvenidos. Vamos a ir pues comenzando. Señor Jesús, gracias Señor por tu presencia. Gracias por que podemos ocuparnos en las cosas espirituales y esto produce vida y produce también paz. Y hoy, Señor, disfrutamos de esa paz, disfrutamos de esa vida que solamente en tu presencia hay, Señor. Gracias por la reunión de los santos, porque, Señor, esta es tu voluntad, el que podamos estar reunidos en tu nombre, invocando juntos tu nombre, celebrando tu victoria, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, dándote gracias, reconociendo tu obra maravillosa. Señor, sé exaltado aún en este tiempo de exponer tu palabra. Señor, que tu palabra crezca en medio de nosotros y que tú seas exaltado, Señor, que tu palabra y tu nombre crezcan en medio de nosotros. Ponemos delante de ti este tiempo y pedimos, Señor, tu ayuda, tanto para hablar como para escuchar, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues estamos hablando un poquito en relación a colocar nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque esto produce vida y paz. Y hemos pues estado hablando de cómo nuestra vasija, que es nuestra alma son nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y nuestra voluntad, pues son nuestra vasija. Y esta vasija, que es nuestra alma, requiere ser llena de aceite. Y hay muchas maneras para llenarnos de aceite, pero una forma muy importante que la Biblia nos enseña para llenar con nuestra vasija a nuestra lámpara, que es nuestro espíritu, es a través de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Esto es un ejercicio que podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque somos espirituales, amados hermanos, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido a nosotros y vivimos bajo la ley de este Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley que opera en nosotros nos permite colocar nuestros pensamientos en las cosas que son espirituales. Cuando nuestra mente comenzamos a distraerla, comenzamos a colocarla en lo que no tiene que estar, inmediatamente se activa esta ley espiritual que nos pues alinea nuevamente para colocar nuestros pensamientos donde deben de estar, en el Espíritu. Así que vamos a seguir hablando un poquito de esto. Nos estamos apoyando en Romanos capítulo 7, capítulo 8, porque el versículo 5 nos dice que el poner la mente en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Y recordemos que nuestra vasija, que es nuestra alma, nuestros pensamientos, de allí se abastece aceite para nuestra lámpara, que es nuestro espíritu. Porque recordemos que las vírgenes insensatas tenían aceite en sus lámparas, pero se estaba agotando, mientras que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero tomaron una provisión extra de aceite en sus vasijas. Entonces, esta fue la diferencia entre unas y otras, el aceite extra que estaba en sus vasijas, y de las vasijas pudieron suministrar aceite a sus lámparas cuando se estaban apagando. Entonces, la importancia de colocar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Insisto en esto, nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, porque es la parte más importante de nuestra alma. Bueno, lo último que estuvimos viendo fue que cuando nosotros, la carne mora, el pecado mora en nuestra carne, y cuando nosotros le damos lugar a la carne para que sea quien gobierne nuestra vida, recordemos que la carne es la asociación de nuestro cuerpo que se corrompió, ¿sí?, por el pecado del ser humano, con el alma. Entonces, cuando hay una asociación de nuestro cuerpo corrupto con el alma desviada de Dios, entonces se da lugar a la carne. Esa es la carne, ¿de acuerdo?
Y cuando nosotros estamos en la carne, vimos, según Romanos capítulo 8, versículo 3, nuestra carne nos debilita. Espiritualmente hay una debilidad en nosotros. Entonces, esto es pues algo grave porque todos hemos experimentado esa debilidad. Cuando tú le das más lugar a la carne, entonces cuesta trabajo el meterte a las cosas espirituales. Es fácil que te distraigas, no puedes como concentrarte. Hay una debilidad que experimentamos en nuestro espíritu porque la carne nos debilita. Entonces, cuanto más le demos lugar a la carne, más difícil va a ser el adentrarnos y compenetrar en las cosas del espíritu. Por ejemplo, el tener una lectura de la Biblia profunda, donde podamos obtener las riquezas de Cristo con ese capítulo que hoy vamos a leer, donde podemos leer con calma, meditar en él, tomar una pausa y orar en base a eso que estamos leyendo, ¿sí? Eso de pronto se vuelve difícil, tedioso, hasta cierto punto a veces muy difícil, imposible. ¿Por qué razón? Tenemos que examinar nuestros caminos, tenemos que examinar nuestra vida y darnos cuenta si le hemos dado lugar a la carne, porque esto de darle lugar a la carne nos debilita espiritualmente. Entonces es difícil de pronto el estar en las cosas de Dios. Se nos hace tedioso, se nos hace complicado, tenemos más interés en otras cosas que en las cosas de Dios. Hay un desánimo por estar en la reunión de los santos, o sea, es difícil leer la Biblia, el tener un tiempo con Dios, es complicado porque la carne nos debilita. Y cuando estamos debilitados y no podemos entrar a las cosas espirituales, Romanos 8:1 nos habla de una condenación, no para los que están en el espíritu, pero para los que están en la carne sí hay una condenación. O sea, estamos débiles, no podemos adentrarnos en las cosas de Dios, en las cosas santas, en las cosas espirituales, en las cosas eternas, divinas, en las cosas celestiales. No podemos adentrarnos en ello porque hay debilidad, porque le hemos dado lugar a la carne, y esto trae una condena. O sea, si de verdad somos espirituales, el estar en la carne trae una condenación. Y esa condenación es mala. O sea, ¿por qué razón? Porque es la operación del Espíritu, porque somos espirituales. Y Dios se encarga de inquietarnos internamente. No estamos satisfechos, no estamos contentos, no estamos a gusto, no tenemos paz, no tenemos vida, porque le hemos dado lugar a la carne nos ha debilitado y hay una condenación. Esta condenación nos hace regresar al Señor. Es como una alerta de parte del Señor. Pero bueno, si estamos completamente en el Espíritu, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esto es lo que determina que no haya condenación. Si estamos en la carne, hay condenación. Si estamos en el Espíritu, no hay condenación. Pero aún estando en la carne, esta condenación es una alarma que nos conduce nuevamente al Espíritu. Si somos espirituales, si realmente estamos en el Señor. Bueno, entonces esta debilidad pues produce esta condenación. Y bueno, a final de cuentas, la carne nos conduce a la muerte. Hay una debilidad, hay una condenación. Si no nos salimos de esa condenación porque seguimos adentrándonos en las profundidades de la carne, entonces esto va a producir muerte, dice Romanos capítulo 8, versículo 6 en su primer parte, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, esta es como la cadena, esta es como la secuencia, son los escalones que vamos dando paso por paso. Le damos lugar o sea, pensamos en la carne, nos ocupamos en la carne, nos debilitamos espiritualmente, hay una condenación. Si no nos zafamos de esto, entonces se produce un pecado y este pecado nos lleva a la muerte, ¿de acuerdo? A la muerte espiritual. Y en muchos casos, gente que practica el pecado lo lleva a la muerte física también. Pero bueno, entonces el ocuparse de la carne es muerte, nos dice el apóstol Pablo
en Romanos 8, versículo 6, en la primera parte. Entonces, nuestra mente, amados hermanos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma en la carne, ¿sí?, hace que nos sintamos separados de Dios sin disfrutar a Dios. Por eso necesitamos la urgencia de regresar constantemente al Espíritu, porque cuando estamos dándole lugar a la carne, entonces experimentamos esto, como que hay una separación entre Dios y nosotros, y hay una barrera que nos impide el poder disfrutar de Dios, porque a Dios se le disfruta, amados hermanos. Esto lo he dicho en otros momentos y lo vuelvo a repetir. La diferencia en que tú practiques o yo practiquemos una religión y de verdaderamente ser hijos de Dios es que a Dios se le disfruta. Si no, pues pertenecemos solamente a una religión, nos cambiamos de una y ahora estamos en otra. Pero a Dios se le disfruta, ¿de acuerdo? Bueno, el estar en la carne, colocar nuestros pensamientos en la carne, pues solamente provoca esto, el sentir que no disfrutamos de Dios, nos sentimos separados de Dios. Entonces nos sentimos incómodos, no estamos felices, de hecho podemos llegar a sentirnos muertos y no estamos con paz y tampoco estamos con vida porque estamos en la carne. Entonces esta sensación de muerte, si es que la hemos experimentado, debe de servir como advertencia, es lo que les estoy diciendo de Romanos 8:1. O sea, esta condenación es como una advertencia, o sea, nos sentimos como condenados, nos sentimos como muertos, y esto es una advertencia, ¿sí?, que nos debe de introducir nuevamente para ser librados de esta carne y meternos en el Espíritu otra vez. Entonces, vemos que el apóstol Pablo toca este asunto. Entonces, nuestra mente en la carne, de verdad que sí, podemos pensar que no produce muchas cosas, pero puede ser esto de manera gradual hasta el punto de percibir esto en nosotros, incómodos, separados de Dios, condenados, muertos, sin disfrutar a Dios. Eso yo creo que ninguno de nosotros desea, todo lo contrario, queremos adentrarnos en el Señor, recibir más de Él, disfrutarle más y más y estar involucrado completamente en las cosas espirituales. Entonces, ocuparse de la carne es vivir en la carne, en pocas palabras. Y vivir en la carne es muerte. O sea, parece trabalenguas, pero eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos. O sea, el ocuparnos nuestros pensamientos, poner nuestra mente en las cosas de la carne y ocuparnos de ellas, es vivir en la carne. Y vivir en la carne es muerte, ¿sí? Bueno, ahora, todo lo anterior que hemos visto, ¿sí?, esto es estar bajo la ley del pecado y de la muerte que Pablo toca en Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahí se habla de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, amados hermanos, hay muchas leyes. De hecho, eso es otro tema, porque aquí el apóstol Pablo habla de por lo menos 4 leyes. Pero bueno, eso será en otro momento el que podamos platicarlo con más detalle. Pero el asunto es que aquí Pablo está tocando por lo menos 2, bueno, de lo que estamos hablando ahorita, 2 leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos libra, esa ley nos libra de la otra ley, la ley del pecado y de la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en el Espíritu, experimentamos el ser liberados, amados hermanos, de la otra ley que también opera en nosotros, la ley del pecado y de la muerte, que solamente es subyugada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso es importante lo que Pablo menciona aquí en Romanos, el pensar en las cosas del Espíritu, el poner nuestra mente, ocupar nuestra mente en las cosas espirituales. Bueno, Romanos 8:5, que es el versículo que hemos tocado un poquito más, nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La palabra pensar es muy interesante de este versículo, porque esta palabra nos indica que los que son de la carne colocan sus pensamientos, colocan su mente en las cosas de la carne, ¿sí? Pero también esta palabra pensar
o sea, tiene que ver con el alma. Pues los pensamientos es la principal parte del alma, pero también esta palabra pensar tiene implícito, o sea, los sentimientos. O sea, esta palabra pensar podemos traducirla como poner nuestros pensamientos o sentir. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y también tienen un sentimiento de las cosas de la carne. Hay un sentimiento, hay una emoción que se despierta, ¿sí?, en el interior de aquellos que ocupan su mente en las cosas de la carne, ¿sí? Aquí Pablo dice, porque los que son de la carne piensan o sienten las cosas de la carne. O sea, hay un pensamiento, pero también sienten ese pensamiento, o sea, sienten esto de la carne. Bueno, mas los que son del Espíritu en las cosas, o sea, piensan o sienten también las cosas del Espíritu. O sea, los pensamientos están ligados con nuestros sentimientos. Lo he explicado en otros momentos. O sea, tú puedes llegar a pensar algo y ese pensamiento te genera un sentimiento. Esa es una ley también inquebrantable. O sea, cada vez que tenemos un pensamiento, el pensamiento forzosamente genera un sentimiento en nosotros. Y este sentimiento a la vez también genera una voluntad que nos mueve y nos dirige. Entonces, por eso aquí Pablo está diciendo en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan y sienten conforme a la carne, pero los que son del Espíritu piensan y sienten conforme al Espíritu. Entonces, vemos que hay una conexión directa, pues nuestra alma está trabajando ahí. Pensamos, sentimos y hacemos, ocupamos nuestra voluntad. Entonces, la primera parte de este versículo nos habla de aquellos que son de la carne y ellos, pues dice aquí Pablo, que piensan, colocan su mente en las cosas de la carne. Y la carne es alimentada pues por las obras de la carne, ya lo vimos anteriormente, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21, ahí se enlista, ¿no?, lo que son las obras de la carne. Entonces, la carne es alimentada por las obras de la carne. Y fíjense, esto es interesante, porque cuando nosotros, amados hermanos, comenzamos a poner nuestros pensamientos en algo que tiene que ver con las obras de la carne, eso puede provocar un sentimiento en nosotros. Eso lo provoca. Entonces, por eso digo que la carne es alimentada por las obras de la carne. Y el mundo está repleto, de verdad, de las cosas de la carne y la lucha, amados hermanos, déjenme decirles, la lucha, la batalla de estos tiempos es por nuestra alma. En serio se los digo. La batalla que se está generando en el ámbito espiritual es por poseer, ¿sí?, por gobernar los pensamientos, el alma de los seres humanos. Todo el sistema del mundo está enfocado en eso, en ganar el alma de los seres humanos. Y a través de pensamientos que te dictan, a través de pensamientos que establecen, a través de pensamientos que constantemente anuncian y nos dicen, ¿sí?, quieren comenzar a moldear nuestros pensamientos para ganar nuestra alma. Está súper comprobado que cuando tú estás expuesto a escuchar una cosa constantemente, de manera repetida, eso llega a ser una verdad en ti. Entonces, cuando se comienza a dar un mensaje, el mundo comienza a dar un mensaje de ciertas cosas y lo escuchas y lo vuelves a escuchar y otra vez, eso está siendo un ataque para tu mente, porque tú lo estás procesando en tus pensamientos, ¿de acuerdo? Y nuestra mente puede ser pues subyugada por aquello que está con lo que estamos siendo bombardeados constantemente. Yo les ponía como ejemplo lo que la empresa de multimedios Spotify publica de pronto para que adquieras el paquete premium. De hecho lo apunté, déjenme decirles, y vamos a discernir lo que dice, porque es interesante. Y este ejemplo es sencillo, o sea, no es la gran cosa, pero como esto, el mundo está repleto. Así que mejor compren la membresía para no escuchar esto. Fíjense, esta empresa
para ofrecer su membresía de premium, te dicen lo siguiente: ¿qué esperas para mostrarte cuál eres? ¿Cómo le suena eso? Como muy enfocado a cierto grupo de personas, ¿no? ¿Qué esperas para mostrarte cuál eres? Siente la vibra y vive sin remordimientos, escuchando música, la música que más te gusta, sin interrupciones. Bueno, pero allí, amados hermanos, o sea, esto la gente pues lo escucha y como si nada. Pero nosotros sí podemos discernir el espíritu que hay, la intención que hay detrás de estas palabras sutiles para ofrecerte una pequeña membresía. ¿De acuerdo? Entonces ellos están diciendo esto, o sea, muéstrate cuál eres. O sea, ya sal si quieres del closet, si es que estás escondido por ahí. ¿De acuerdo? Porque siente la vibra y vive sin remordimientos. O sea, el mundo está anunciando esto, pero por todos lados. Y cada vez que en una serie de televisión o en una película o a través de una canción estamos escuchando y estamos siendo bombardeados por mensajes, amados hermanos, es un ataque en contra de nuestra alma, por ganarla. Nuestra alma está en juego. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, lo hemos mencionado en otros momentos. Cristo es el pastor y obispo de nuestra alma. O sea, Él está supervisando todo lo que sucede con nuestra alma. Él también está diciéndonos, o sea, ustedes también tienen que aportar para que su alma no sea ganada, para que sea ganada por mí, para que experimentes la salvación de tu alma, porque la salvación de nuestra alma está también de por medio, amados hermanos. Entonces, la guerra en estos tiempos es por ganar nuestra alma. Fíjense, estos aparatos, amados hermanos, los celulares, esto es una herramienta muy buena, no lo niego, pero también es una espada de dos filos o un cuchillo muy afilado. ¿Por qué? Porque, de hecho, está comprobado, amados hermanos. Por ejemplo, no sé si sepan que la corteza cerebral se desarrolla a través de los años. O sea, tú ves a un bebé y pues tiene que ir desarrollando esta corteza cerebral a través de su madurez, va creciendo, va aprendiendo, y etcétera, hasta que ya llega a tener una vida adulta y ya está maduro, tiene como decisiones, ya tiene como un pensamiento muy claro de muchas cosas, pero cuando eres niño no tanto. Entonces, para que madure, ¿sí?, la corteza cerebral, se requiere de tres cosas. Fíjense bien, se requiere de luz, de sonido y de movimiento. Así aprenden los niños. Los bebés aprenden de esas tres cosas. Ellos ven a su mamá que camina, que les habla, ¿de acuerdo? Y bueno, la luz, ¿de acuerdo? Entonces, con estas cosas, de manera natural, los niños, de manera natural, de la manera como deben de ser las cosas, aprendiendo para que su corteza cerebral pueda madurar, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tú a un niño, de chiquito, para que no haga berrinches, le das un celular? ¿Qué creen que encontramos en el celular? Luz. ¿La están viendo? Movimiento, porque puedes ver un video, puedes ver una noticia, lo que tú quieras, ¿sí? Y sonido. Entonces, esto, amados hermanos, podemos decir, pues para que madure rápido, ¿no? Rápido que le pongamos esto, pero está comprobado que le causa daños a un niño. El que esté expuesto a esta herramienta, bueno, no sé si llamarle herramienta, a este dispositivo, ¿de acuerdo? Le puede causar daño. Entonces comienza a acelerarse muchas cosas en su pensamiento que para la madurez que tiene no es sano. Por eso, de verdad que me queda muy claro que los pequeñitos deben de ser deben de abstener, sus padres tienen que abstenerse de darles estas cosas, tanto tabletas como celulares, porque les atrofia, amados hermanos, les atrofia la vida. Y esto es algo que también cuando en tus sentimientos no estás muy bien, esto rápidamente quiere resolver tus problemas. Porque aquí encuentras cosas que te satisfacen inmediatamente.
No es como la vida natural, o sea, tú para poder sentirte satisfecho en Dios tienes que pasar un tiempo en su presencia, tienes que comenzar buscándole, probablemente temprano antes de todas tus actividades, y eso no es algo que te da el celular. Entonces tú comienzas a buscar al Señor y comienzas tal vez pidiéndole perdón por algunos pecados. De pronto estás distraído, te concentras, te metes en el Señor y requiere un tiempo, amados hermanos. No es de 5 minutos el que puedas obtener una plenitud en Dios, un entendimiento en Dios, una llenura de Dios. No es de 5 minutos, no es de la pastillita o no es de estar aquí con el scroll, ¿no? del teléfono para encontrar el video que inmediatamente te va a satisfacer en tu alma. Y tu vasija se llena de otras cosas, no del Espíritu. El proveer del Espíritu, el pueblo de Israel tenía esta encomienda por parte de Dios en los tiempos de Moisés. Tiene que salir el pueblo a recolectar, ¿sí? Aceite, olivos. ¿Cómo, hermana? No, los olivos, ¿sí? Para machacar el aceite y que pudieran estar las lámparas encendidas en el tabernáculo de Moisés. Era una labor del pueblo, el tener que salir a cosechar las olivas, machacarlas para que siempre hubiera alumbrado en la casa de Dios y jamás estuvieran las lámparas apagadas. Tenían que estar encendidas todo el día y toda la noche. Pero había un trabajo, el pueblo tenía que salir. Tenía que sembrar, tenía que cosechar, tenía que trabajar con el olivo para producir ese aceite. O sea, no era así como que mágicamente las lámparas siempre estuvieran encendidas dentro del tabernáculo de Moisés. No es así. Entonces tú, para que puedas experimentar una plenitud, una llenura del Señor, se requiere de que le dediquemos tiempo. No es la pastilla mágica, no es la varita mágica, no es como el teléfono que puede de pronto satisfacer alguna de tus necesidades simplemente con darle un clic y con estar ahí con el scroll todo el tiempo, perdiendo hasta horas. Y rápido encuentras algo que de tu interés y como que, ya estoy tranquilo. Bueno, eso es llenarnos de cosas vacías. Llenarnos de cosas inútiles, de cosas vanas, de cosas que no es el aceite con el cual necesitamos llenarnos. Entonces, se requiere tiempo, amados hermanos. Y eso es lo que produce esto. O sea, cualquier persona necesita sentir algo, sentirse feliz, contento, tranquilo, rápido llenarse. Esta cosa tiene esa función. Pero bueno, nos llenamos de cosas que son inútiles, de cosas que son vanas. No digo que tiremos estas cosas, tampoco estoy diciendo que no veas cosas. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros, amados hermanos, sustituimos la búsqueda de Dios por estas cosas, pues nos estamos llenando de pura basura y no del aceite. Bueno, entonces, pues vemos esto, amados hermanos, aquí en la Biblia. Entonces, la carne, insisto en esto, es alimentada con las obras de la carne a través de lo que quieren que pensemos. Nos quieren introducir pensamientos, ¿de acuerdo? Pensamientos. Por eso, fíjense qué interesante es dedicarle tiempo a la palabra. Porque cuando nosotros le dedicamos tiempo a la palabra, ¿qué creen que dice la Escritura? Vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, bueno, dice aquí, vamos a leer Hebreos 4:12, es una espada, amados hermanos. La palabra de Dios es una espada. Y esta espada puede discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, pero también separa lo almático de lo espiritual. Vamos a leer rápidamente Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ahí está. Dice ahí, espérenme. Dice, porque la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma
y el espíritu. Otras versiones dice el alma del espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, con lo que nos están bombardeando todo el tiempo, ¿sí? La palabra de Dios tiene esta capacidad y este poder para discernir el verdadero pensamiento y la intención del corazón de aquello por lo que nos lo están hablando. Entonces, la palabra de Dios es una herramienta superpoderosa que tenemos nosotros, amados hermanos, que inmediatamente podemos nosotros discernir lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo y lo oscuro de la luz. Y nosotros podemos, con la palabra de Dios, podemos de pronto utilizarla, y la palabra nos ayuda porque la palabra de Dios es el espíritu. También ahorita vamos a leer ese versículo en Efesios. Pero esta espada preciosa, ¿sí?, separa lo almático de lo espiritual. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es importantísima para nosotros, los hijos de Dios. Necesitamos estar pegados a la palabra, necesitamos leerla, necesitamos meditar en ella, orar con ella, cantarla, compartirla, ¿sí? Porque esto es una espada. Miren, cada vez que nosotros dedicamos tiempo a leer, a meditar en ella, cuando dedicamos tiempo a orar con la Biblia, ¿sí?, entonces nos estamos convirtiendo en personas que son diestras con la palabra. Es como si te metieras a una escuela donde te enseñan a utilizar la espada y te enseñan a utilizarla y a cómo combatir con ella, cómo defenderte y cómo utilizarla. Entonces, cada vez que nosotros estamos ejercitándonos en la lectura de la palabra, meditando en ella, orando con ella, hablándola también, entonces nos estamos entrenando en saber utilizar perfectamente la espada de Dios, que es el Espíritu. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 dice la Escritura, dice, y tomen el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra, amados hermanos, es nuestra espada. Y esta espada, uniéndola con el versículo anterior, Hebreos 4:12, entonces que la espada es una espada de dos filos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra es fundamental. ¿Para qué? Para que podamos pues estar como entrenados al discernir muchas cosas que el mundo, con lo que el mundo nos están bombardeando constantemente. Entonces vemos esto. Ahora, los espirituales, amados hermanos, que somos la iglesia del Señor, vivimos según el Espíritu y no según la carne. Esto me ha impresionado, hermanos. De Romanos 8 hay versículos clave que me han impresionado mucho. Por ejemplo, el versículo 5, ya lo mencioné anteriormente, pero de verdad que ha dejado una marca muy fuerte en mí. Y es el hecho que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero esa palabra son, ¿sí?, está hablando de algo que se posee, los que son del Espíritu. Es decir, que Dios... Recordemos Efesios 1:13, donde se habla que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con las arras de nuestra herencia. Entonces, el Señor nos ha sellado con su Espíritu y somos de Él. Le pertenecemos, no solamente derramó su sangre para comprarnos, sino también puso un sello en nuestro espíritu humano, su precioso Espíritu Santo. Y de esta manera, entonces somos del Espíritu. Amén. Somos del Espíritu. Y después dice en el versículo 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense lo que Pablo está afirmando. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Son declaraciones muy, muy fuertes, pero están impresionantes estas que dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros no vivimos según la carne, dice aquí el versículo 9 de Romanos 8.
Dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos esa seguridad. El apóstol Pablo, en este mismo capítulo 8, nos dice que el Espíritu de Dios, ¿sí?, declara a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo. Ahora, cuando Pablo en Romanos 8:5 habla de las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu, amados hermanos, son todas aquellas que están relacionadas con Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús, esas son las cosas espirituales. Y para conocer las cosas espirituales tenemos esta preciosa palabra. Tenemos la Biblia, que donde se nos habla de Cristo desde el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, en muchas historias, en muchos acontecimientos que nos narra el Antiguo Testamento, las declaraciones de los profetas, los salmos, en fin, todo lo que tiene el Antiguo Testamento, ahí está escondido Jesús. Ahí está Cristo escondido. Y la iglesia también. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? O sea, el Nuevo Testamento comienza con 4 descripciones maravillosas de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, es maravilloso. Entonces, las cosas del Espíritu son todas aquellas que están relacionadas con Jesús. No, ni modo que con quién. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Juan escribió algunas palabras de Jesucristo en relación a esto. Y dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente, son palabras de Cristo hablando del Espíritu Santo. Fíjense lo que Jesús habló del Espíritu Santo. Juan 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, dice, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Esto es súper importante, porque debemos saber que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre testifica de Jesucristo. Siempre dará un testimonio de Cristo. Por eso las cosas que son del Espíritu están relacionadas con Jesús, porque el precioso Espíritu Santo de Dios siempre, siempre va a testificar de Jesucristo. ¿De acuerdo? Eso como número 1. Como número 2, vamos ahí mismo a Juan capítulo, pero ahora el versículo 16, y vamos a leer el versículo 14 y el 15. Dice aquí, bueno, vamos a leer desde el 13, perdón, Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, perdón, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. Qué tremendo, porque el Espíritu siempre nos va a guiar a la verdad, y la verdad es Jesús. Jesús dijo igual en Juan capítulo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesucristo está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo no es alguien orgulloso como muchos predicadores famosos que hablan solamente de ellos mismos, ¿no? Hablan de sus grandes experiencias, muchas inventadas que no son reales, pero la gente lo cree. El pueblo cristiano cree lo que muchos predicadores famosos hablan para vanagloriarse ellos mismos. Cuando tú escuches de hecho no escuchen muchas cosas, hermanos, guárdense de escuchar. O sea, les digo, esta herramienta te da para escuchar lo que no debes de escuchar. Guárdense de escuchar cosas que no tengan que escuchar, pero seguramente sí hemos escuchado por ahí algún famoso que se vanagloria y que habla de sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, el Espíritu de Dios, que es algo precioso, amados hermanos, el Espíritu Santo es la consumación de Dios Padre, Dios Hijo. El Espíritu Santo es precisamente eso, amados hermanos. Ni siquiera el Espíritu Santo habla de sí mismo. Qué tremendo. Dice, no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, dice, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará. Qué tremendo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Aquí encontramos otra cosa. El Espíritu siempre glorifica a Jesús. El Espíritu testifica de Cristo. El Espíritu nos guía a la verdad. El Espíritu glorifica a Jesús. Eso es el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces, las cosas que están relacionadas con Cristo son estas. Y luego el apóstol Pablo, sumando a esto que estamos viendo en Juan, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 nos habla que el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que nos revela lo profundo del corazón de Dios, a nosotros, a su iglesia. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, está hablando de la sabiduría oculta, de una sabiduría misteriosa, de una sabiduría que proviene de Dios, no de la sabiduría de los hombres, de los príncipes y gobernantes de este mundo que perecen. Aquí Pablo está abordando una sabiduría del cielo, ya hemos hablado mucho de eso. Bueno, dice, pero Dios nos la reveló, esa sabiduría, ¿sí?, a nosotros por el Espíritu. El Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Vamos al versículo 12. Dice, y nosotros, no, el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, etcétera, etcétera, sino con lo que el Espíritu, con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero vemos que aquí Pablo está diciendo que entonces el Espíritu escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Entonces, lo que el Espíritu nos revela, amados hermanos, siempre será algo de Cristo, para testificar de Cristo, para glorificar a Cristo o para llevarnos a la verdad que es Cristo. Esa es la operación preciosa del Espíritu Santo de Dios en relación a esto que estamos viendo. Entonces, cuando Pablo, regresando aquí a Romanos 8:5, está hablando de las cosas del Espíritu, está hablando de todo aquello que tiene que ver con Jesucristo, ¿de acuerdo? Esas cosas el Espíritu Santo las recibe y nos las revela a nosotros. Qué glorioso es el Señor. El Espíritu recibe eso y nos lo revela, las cosas que son de Cristo. Eso está impresionante. Entonces, mientras nos ejercitamos para ocuparnos no de la carne, sino de las cosas del Espíritu, entonces nuestra alma también, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma, estará tan ligada al Señor que vamos a ser un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Dios. Entonces, fíjense qué tremendo es el poder ejercitar nuestros pensamientos, no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, porque esto nos hará más ser uno con el Señor. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Bueno, entonces, solamente, amados hermanos, solamente a través del Espíritu de Dios es que podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, versículo 13 nos habla de esto, porque si viven conforme a la carne, morirán. Es claro, Pablo, si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es decir, que Pablo nos está diciendo, no hay manera de poder zafarnos de las obras de la carne, sino solamente por el Espíritu. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer morir las obras de la carne. Bueno, entonces, fíjense bien, los que son del Espíritu, otra vez Romanos 8:5, piensan, ponen la mente, ponen su sentir en las cosas del Espíritu. Y Colosenses 3:2, bueno, voy a leer desde el 1.
Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: pongan la mira en las cosas de arriba. Pongan las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el versículo 3: porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego Jesucristo dijo en Mateo 16:23 a Pedro, cuando Jesús estaba hablando que tenía que subir a Jerusalén, padecer y morir. Pedro la aparta y le dice ahí en el versículo 23, Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, entonces esto nos lleva, amados hermanos, a ocuparnos de las cosas espirituales, dando como fruto la vida y la paz, porque Pablo habla, otra vez regresando a Romanos 8, ahora en el versículo 6, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjense, el ocuparnos de las cosas del espíritu va a producir vida y paz. Eso también está increíble, de verdad que sí, porque entonces, como gente espiritual, nos ocupamos de las cosas del espíritu y dará como fruto la vida y la paz. Entonces, la vida y la paz, escuchen bien esto, está relacionada directamente con pensar en las cosas del espíritu. La vida y la paz. O sea, de una manera u otra, todos estamos buscando tener paz en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, paz en nuestras familias, paz en nuestros trabajos, paz en nuestras relaciones, paz en todo. Queremos vida y queremos paz y no la encontramos. ¿Por qué? Porque se requiere este elemento, el que nos ocupemos de poner nuestra mente en las cosas del espíritu, y esto va a producir de manera natural la vida y la paz. Qué tremendo, amados hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces la vida y la paz están relacionados directamente con las cosas del espíritu y ocuparnos en ellas. Bueno, esto es vivir según el espíritu. O sea, cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del espíritu, se da como fruto la vida y la paz. Esto es vivir en el espíritu. Cuando estamos con la vida, cuando estamos con la paz, estamos viviendo en el espíritu. ¿Quieres ocupar un termómetro? Déjenme ocupar el termómetro es para la temperatura, pero ¿quieres saber qué territorios estás tocando? ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? ¿Qué tanta paz tienes y qué tanta vida tienes? Si hay paz y hay vida, estamos en el espíritu. Si tenemos ausencia de paz y ausencia de vida espiritual, estamos en la carne, le estamos dando más lugar a la carne. Entonces, esto es como termómetro espiritual, es algo que nos muestra cómo estamos en nuestra vida espiritual. La vida y la paz es lo que nos muestra hacia dónde nos estamos inclinando más, hacia la carne o hacia el espíritu. Entonces, los que son del espíritu, pues dan como fruto esto, la vida y la paz. Entonces, esto es vivir en el espíritu, así de sencillo. Esto no significa que no vengan situaciones difíciles a tu vida, pero aún en medio de la situación difícil, puedes tener paz y puedes tener la vida. Eso está increíble, amado hermano. Puedes tener la vida y puedes tener la paz. Eso está increíble. Aún en medio de dificultades, de momentos inciertos en la vida, de momentos, no sé, de enfermedad, de cosas complicadas que la vida misma te presenta, aunque esté la situación ahí complicada, difícil, podemos tener la vida y la paz en medio de esa situación. Si estamos en el espíritu. Si estamos en la carne, pues peor aún. Pero bueno, entonces, ahora, vivir en la carne, nos dice el apóstol Pablo, que produce muerte. Espéreme. El vivir en el espíritu
el vivir según en el Espíritu, y vivir en el Espíritu mata las obras de la carne. O sea, ya lo dijimos, el vivir en el Espíritu es lo único que puede matar las obras de la carne. Esa palabra matar es fuerte porque está hablando pues, de matar. O sea, cuando estás en el Espíritu, todo lo que tiene que ver con la carne muere. Bueno, vivir en la carne produce muerte. ¿Estamos claros en eso? Ahora, vivir en el Espíritu también provoca muerte, según acabamos de leer en Romanos 8:13, porque el vivir en el Espíritu mata las obras de la carne. Entonces, si vivimos en la carne, va a haber muerte. Si vivimos en el Espíritu, también va a haber muerte. En una o en otra, en el Espíritu o en la carne, siempre va a haber muerte. De una u otra manera, siempre habrá muerte. Bueno, pero la diferencia es que una es la muerte que experimentamos por andar en la carne, y esa muerte es terrible y dolorosa porque nos separa y nos aleja de Dios. Esa muerte nadie la quiere experimentar por estar en la carne. Pero andar en el Espíritu nos separa también, nos aleja también y echa fuera de nosotros las obras de la carne. ¿De acuerdo? Es decir, el Espíritu se encarga de matar produciendo vida espiritual en nosotros. El Espíritu mata las obras de la carne y produce vida espiritual en nosotros. Entonces, ¿vivimos para morir o morimos para vivir? Entonces, vivir en la carne es para matar lo espiritual que hay en nosotros. Si vivimos en la carne, lo espiritual va a menguar y se va a morir. Pero si muere lo carnal, entonces vivimos para lo espiritual. Esta dinámica es muy interesante. Y todo esto, amados hermanos, todo esto, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, que cuando nosotros le damos lugar al Espíritu y el Espíritu se encarga de matar las obras de la carne, entonces estamos viviendo en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. O sea, ser guiados en el Espíritu, podemos pensar muchas cosas, pero es así de sencillo, hermanos. O sea, cuando tú le estás dando lugar a algo que Dios no está de acuerdo, no tienes paz. No hay paz. Esa es la dirección del Espíritu. Cuando de pronto estás intentando hacer algo y Dios no está de acuerdo, no tienes paz ni tienes vida, no estás tranquilo, no te sientes seguro de dar ese paso, ¿de acuerdo? Porque es el Espíritu el que nos guía a través de la vida y de la paz, porque somos hijos de Dios. Entonces, la paz, la vida, es la dirección también del Espíritu. Y bueno, esta palabra guiar que encontramos aquí en el versículo 14 es que el Espíritu nos conduce, el Espíritu nos induce, el Espíritu nos lleva hacia la voluntad de Dios. Entonces, este es el precioso Espíritu de Dios. Y bueno, por último, 1 Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra mente que encontramos en este versículo está hablando de una mente divina. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo, es una mente divina. Es la mente de Dios. Qué increíble, nosotros tenemos una mente divina, la mente de Cristo. Y al mismo tiempo esta mente no solamente es divina, sino también es humana, porque Cristo también es humano, siendo Dios se hizo hombre. Pero Jesucristo no puede hacer a un lado también la divinidad en sus pensamientos. Por eso podemos ver, amados hermanos, cada palabra de Jesucristo. Cuando leamos el Nuevo Testamento, cuando leamos los evangelios, veamos la mente de Cristo. En cada palabra, en cada situación, en cada acontecimiento, todo lo que hablaba, todo lo que decía, amados hermanos, siempre reveló
su mente. ¿Por qué? Reveló su alma, o sea, pero era una mente divina, como ya lo mencionamos anteriormente. O sea, el alma de Cristo siempre ha sido un alma pura, siempre ha sido un alma sana, o sea, siempre ha sido un alma completamente divina, amados hermanos. El alma de Cristo, aunque Él fue afligido, aunque Él sufrió el abandono, el rechazo, ¿sí? Eso no provocó una raíz de amargura en su alma, ¿de acuerdo? Él siempre fue puro en sus pensamientos, siempre fue puro en sus sentimientos, siempre fue puro en su voluntad. Entonces, esta mente de Cristo es una mente divina y también es una mente humana. Es decir, los pensamientos de Cristo, porque esta palabra mente, sabemos que la mente, ya hemos dicho, los pensamientos es la parte importante del alma. Bueno, esta palabra mente está hablando del alma. Está hablando de la mente, lógicamente ahí dice la mente de Cristo, pero también está hablando de los sentimientos y de la voluntad. Entonces, aquí la Biblia dice, amados hermanos, que nosotros tenemos la mente, o podemos traducir esta palabra mente de la siguiente manera. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Se va la luz. Está impresionante. Nosotros tenemos el alma de Cristo, tenemos su mente, tenemos sus emociones y sentimientos y su voluntad. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí en 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente, tenemos el alma, tenemos la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad de Cristo. Está en nosotros, hermanos. Su mente, su alma está en nosotros. Entonces está tremendo, porque esta palabra mente significa eso, mente divina, pero también pensamientos, sentimientos y voluntad. Eso está implícito en esta palabra mente. Entonces tenemos la mente de Cristo, tenemos su alma. ¡Qué tremendo! Fíjense, amados hermanos, yo creo que esto es un ejercicio continuo de poder decirle al Señor: Señor, mira, tú sabes cuáles son mis pensamientos, pero tu palabra dice que yo tengo tu mente. Señor, mira mis sentimientos, ¿cómo están? Chuecos, desviados, enfermos. Pero tu palabra yo la tomo porque dice que, por fe tomo esta palabra, porque yo también puedo tener tus sentimientos. El apóstol Pablo en Filipenses habló de esto, que tengamos el mismo sentir como en Cristo. Bueno, tenemos, el apóstol Pablo aquí mismo lo dice, tenemos la mente de Cristo, sus sentimientos. Y Jesucristo siempre anduvo haciendo la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, así como oró Jesucristo. Entonces, esto es increíble, amados hermanos, porque podemos entonces estar involucrados con el alma completamente de Cristo. Dios ha colocado eso en nosotros, amados hermanos, y por la fe lo tomamos. Ahora sí que eso sí, lo arrebatamos, ¿no? Eso sí lo arrebatamos, la mente de Cristo, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, su alma. Bueno, entonces vemos esto, amados hermanos. Fíjense, el estar en el Espíritu provoca esto, vida y paz. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué a veces no tenemos paz, amados hermanos? Ya hablamos de esto, es porque tal vez le damos más lugar a la carne y no al Espíritu. Entonces, pues ahí podemos ver eso, ¿no? Pero fíjense, cuando estamos con la mente de Cristo, pues tenemos paz, amados hermanos, en nuestros sentimientos, que son a veces un revoltijo, nuestros pensamientos, que también son otro rollo, y nuestra voluntad, que también pues ya es como la ejecución de lo que pensamos y sentimos. Esa es la voluntad, a final de cuentas. Hacemos lo que determina nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, esa es la voluntad. Y de pronto estamos como chuecos en algunas cosas, pero tener la mente de Cristo, amados hermanos, qué tremendo. Este versículo es una bomba que Pablo, inspirado por el Espíritu, pues nos dejó aquí y nosotros por fe lo tomamos. Qué tremendo. Y bueno, el apóstol Pablo también dice en Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Y bueno, ahí está nuestra mente, que tiene que estar
renovada, constantemente reformada. O sea, fíjense, esta palabra renovar significa reformar. ¿Cómo se le llama eso, Edgar? La palabra re, o sea, es formar, pero lleva la re. Reformar. Bueno, ya, ok, luego me lo dices, pero o sea, es algo que ya tiene una forma, ¿sí? Recordemos otra vez el pasaje del alfarero. El alfarero puede construir una vasija, ¿sí? Y ya está formada. Nosotros se nos ha formado un pensamiento, a todos nosotros, y es difícil a veces el que se ha quebrantado ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nos lo inculcaron nuestros padres, la sociedad en la que vivimos, la educación que tomamos, todo eso formó nuestra alma, ¿de acuerdo? Nuestros pensamientos. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que reformar nuestro entendimiento. Tenemos que reformarnos, o sea, tenemos que reconstruir. Bueno, sí puede ser reafirmar, pero más bien es como la idea de un alfarero construye una vasija y de pronto la vuelve a deshacer para crear otra, ¿no? Para formar otra. Entonces, aquí cuando Pablo está diciendo, y renuévense en el espíritu de su mente, está diciendo, refórmense. O sea, otra vez tenemos que formar nuestros pensamientos. Dice, renuévense o refórmense en el espíritu de su mente. Nuestra mente tiene que ser transformada. Nos ha afectado mucho. Y nosotros vivimos en una nación que los pensamientos de los mexicanos están para echarlo a la basura. Tenemos mucho que reformar. Hay mucho que reformar. Y bueno, para eso tenemos la ayuda de Dios. Y bueno, entonces podemos ver esto. Bueno, pues aquí vamos a dejarle y pues vamos a seguir avanzando un poquito más en esta pausa que hemos hecho de hablar de, pues el pasaje base fue Segunda de Reyes capítulo 4, donde hablamos de una mujer que se encerró en su casa y multiplicó el aceite, convirtiéndose en una virgen prudente que se preparó para las bodas del Cordero, y de eso estamos hablando, ¿de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, pues ayúdanos, Señor. Gracias por lo que tu palabra nos enseña. Tenemos la mente de Cristo. Qué glorioso es eso, Señor. Tenemos tu alma, oh Señor. Por eso cantábamos hace rato, alma mía, bendice al Señor. Y el salmista ordenaba su alma, alma mía, bendice al Señor. Oh Señor, gracias por ser el pastor y obispo de nuestra alma, de nuestras almas. Gracias porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el alma de Cristo, un alma espiritual, un alma divina. Oh Señor, esto de verdad revélanoslo, Señor, a nosotros, tu iglesia, que tenemos el alma divina de Cristo. Qué glorioso es eso. Y también el alma humana de Cristo. El alma divina y el alma humana de Cristo tenemos. Y ayúdanos no solamente a saberlo, sino a vivir en ello. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias de verdad. Señor, ayúdanos a renovar nuestros pensamientos, a renovar el espíritu de nuestra mente. Te lo pedimos, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, y ayúdanos también a ejercitarnos en nuestros pensamientos con las cosas del espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.